Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy voy a explicar paso a paso cómo podemos llevar una pequeña contabilidad o administración de un negocio en Excel, utilizando tablas automáticas y tablas dinámicas. Llevaremos el registro diario de cada movimiento que tenga el negocio, así como un catálogo de cuentas para poder administrar de mejor manera y con estructura cada detalle que salga. Mientras que con las tablas dinámicas realizaremos estados financieros básicos como el balance general y el estado de resultados, para saber cómo están nuestras cuentas y determinar la utilidad del mes. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les tengo una pequeña tabla con ciertos encabezados donde nosotros vamos a hacer una pequeña contabilidad sencilla para cualquier tipo de negocio pequeño o alguna administración que quieran llevar, que ustedes tengan como algún servicio personal, algún servicio que estén prestando o lo que quieran administrar, donde tengan entradas o salidas y solamente requieren pocos movimientos. Pero sobre esos movimientos lo que ustedes necesitan es hacer ciertos estados financieros, como un estado de resultados o un balance. Entonces ustedes necesitan saber el corte de cuánto tienen en bancos, cuál es el resultado del cierre del mes, cuál es la utilidad, cuántos clientes tengo, ciertas preguntas que pueden hacerse al momento de tener una administración de algún negocio pequeño. Entonces, una manera de poder llevar una pequeña contabilidad es haciendo estas tablas que les voy a explicar y hacer un pequeño catálogo de cuentas. Aquí en este catálogo de cuentas voy a representar todos aquellos movimientos que yo voy a registrar para yo poder determinar mis estados financieros. Por decir, tengo aquí en el rubro, tengo mis activos, tengo mis pasivos, tengo lo que es el capital de lo que estoy invirtiendo y las cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos. Entonces, en base a este pequeño catálogo, yo voy a empezar a registrar aquí dentro de esta base una contabilidad sencilla. Entonces, una vez que tengamos las tablas, vamos a empezar a hacer un balance, que aquí lo vamos a llenar, y un estado de resultados aquí. Entonces, primero que nada, vamos a llenar aquí este cuadro. Lo primero que tenemos que hacer es, de este cuadro que les voy a explicar, que tiene diferentes conceptos, ahorita lo vamos a llenar. Vamos a seleccionar ahorita los renglones, pero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a capturar un ejemplo, una línea, vamos a colocar 31 de enero. El movimiento vamos a hacer que este es nuestro primer movimiento. Concepto vamos a poner que es una apertura de tienda, que esto va a ser nuestro primer movimiento. Y aquí la cuenta de mayor que estoy colocando es la que tenemos aquí en el catálogo. Entonces, si yo voy a empezar una inversión o un negocio, lo que necesito es tener dinero en el banco. Entonces la cuenta que yo represento en el banco es la cuenta 200. Entonces aquí voy a colocar 200. La subcuenta me dice que está representado con 0. ¿Qué rubro representa? Me está diciendo que es de un activo. La descripción, que en este caso es un banco. El nombre se repite. Ahorita les explico por qué se repite. Y aquí va a haber el movimiento del debe y haber. Entonces vamos a entrar. Va a haber una entrada de efectivo o de dinero al banco. Vamos a suponer que entran 10,000 pesos. Ese sería nuestro primer movimiento. El segundo movimiento, o por decir, si está entrando dinero, esto es una inversión. Entonces voy a colocar que esto es una inversión. Y la cuenta sería de capital, que sería la 360. 360 es 0, capital. Voy a copiar este catálogo. Ahorita lo estoy haciendo manual, pero ahorita les voy a explicar cómo empezarlo a hacerlo de manera automática. Y aquí tengo mi debe y mi haber, ¿no? Entonces
Tengo aquí lo que es la partida doble donde debe cuadrar tanto mis cargos y mis abonos. Entonces aquí hago una pequeña comprobación que voy a hacer, que es mi debe menos mi haber, y lo mismo aquí abajo. Voy a replicar la fórmula. Entonces al final esta sumatoria me debe dar, vamos a verla aquí, me debe dar 0. Entonces yo con esto compruebo que mi movimiento está cuadrado. Ahora, ya que llenamos la información, ahorita nada más estoy explicándole. Vamos a hacerlo ahora un poquito más dinámico, más rápido, y donde podemos llenar los campos de manera automática. Entonces, primero que nada, voy a seleccionar todo lo que es esta tabla, hasta donde tienen el formato. Voy a convertir esta pequeña base de datos en una tabla. Voy a apretar Control T y con esto voy a crear una tabla. Aquí me dice la tabla tiene encabezados, le voy a dar a aceptar. Le voy a quitar el diseño que está por default, le voy a poner el que yo había colocado, y con esto a esta tabla yo le voy a llamar, vamos a ponerle que esta sea tabla de contabilidad, para poder nosotros distinguir sobre las demás. Ahora, mi siguiente paso es, yo tengo un catálogo que ustedes irán llenando poco a poco. Ahorita yo solamente puse cuentas sencillas y que pueden ubicar. La misma manera voy a seleccionar esta pequeña base de datos y la voy a convertir en una tabla. Voy a apretar Control T, le voy a quitar, vamos a ponerle otro formato que se pueda ver la información. Ok, entonces ya tengo dos tablas. Estas tablas, al momento de estar capturando la información, se va a empezar a hacer automático. Ahora vamos a repetir, o vamos a hacer otro movimiento. Vamos a hacer ahora el segundo. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a poner compra de mercancía, y para poner yo aquí la compra de mercancía, de acuerdo a mi catálogo me dice que si voy a comprar mercancía es un inventario, entonces sería la 230. Sería 230. Entonces aquí es donde ya empieza el automático. Yo solamente voy a colocar la cuenta de mayor, y aquí lo que podemos hacer es hacer una función buscar B. Voy a buscar la cuenta de mayor. ¿En qué matriz? En la tabla que acabo de crear. Entonces voy a seleccionar toda la tabla. Permítame, antes de avanzar a esta tabla, no le puse nombre. Vamos a ponerle que sea, por default me puso que es tabla 4, pero yo le quiero poner mejor que sea tabla catálogo. Ahí está, para poder tener todo automático y con nombres correctos. Ahora sí, con buscar B, voy a buscar la cuenta de mayor. ¿En qué matriz? Ahora sí, en la tabla de catálogo. Ahora sí me aparece aquí, coma, en qué columna está la tabla de la subcuenta. En la 1, en la 2, está en la 2. Voy a poner falso y listo. Entonces aquí replico la función, y ahorita cada que yo capture una cuenta me la va a encontrar. Ahorita corregimos estos errores. Entonces lo mismo voy a hacer con esta de rubro y descripción. Con estas tres voy a hacer lo mismo para no estar tecleando nuestra información. Esta es una opción de poderla colocar. Entonces ahorita lo que voy a hacer es borrarla. Porque lo que vamos a buscar es el concepto de rubro. Buscar B, 230. ¿En qué matriz? Aquí en la tabla de catálogo.
Y de la cuenta mayor quiero que me traiga el rubro. Entonces está en la 1, 2, 3, en la cuarta. Falso. Ok. Ahora la descripción. La descripción sería esta que está aquí. Voy a copiar la fórmula hacia la derecha. Y la descripción ahora está en la número 5. Ahí está. Ahora, aquí en nombre es dependiendo a estos dos valores. Ya no es sobre la cuenta de mayor. Entonces lo que voy a hacer aquí dentro, por eso dejé este espacio en esta tabla. Yo no puedo buscar, o si hay maneras de buscar a través de funciones o de macros, pero lo que voy a hacer es voy a concatenar la cuenta de mayor con la subcuenta para que me dé una cuenta unificada que represente los valores tanto de mayor como de su cuenta de manera unida. Con esto, con este pequeño columna auxiliar, puedo yo buscar ahora sí el nombre. Entonces esto ya está de manera automática y solamente aquí voy a hacer igual buscar B. ¿Qué valor? Voy a concatenar de igual manera la cuenta de mayor con el signo de ampersand y la subcuenta. Cierro paréntesis. Ahí estoy concatenando las dos cuentas, tanto la celda de mayor como la subcuenta. Coma, ¿en qué matriz? En esta matriz, pero a partir de la columna de cuenta. Voy a ponerle que es coma. ¿Cuántas columnas? Necesito el nombre. Está 1, 2, 3, 4. 4. Falso. Ok. Tenemos. Aquí voy a replicar las funciones hacia arriba. Y listo, ¿no? Tenemos el activo, inventarios. Inventario se repite. Ahorita van a ver con el ejemplo. Ahora, ya que tengo de manera automática, voy a seguir registrando mi segunda póliza, por decir. Entonces voy a comprar una mercancía y supongamos que esta mercancía o estos inventarios me valen 500 pesos. Aquí lo que vamos a para no estar copiando la función, voy a hacerla otra vez. Como ya es tabla, se hace en automático. Debe menos saber. Debe menos saber. Y esta función la voy a replicar hacia abajo. Ahí está. Siguiente movimiento, porque aquí lo que vamos a hacer ahora es una sumatoria para comprobar todos nuestros movimientos. Entonces aquí me está diciendo que todavía tengo pendiente 500 pesos. Si es una compra de inventarios, entra a mi almacén y vamos a suponer que fue a crédito. Crédito mercancía. Entonces la cuenta de proveedores sería la 300. Como es a crédito, voy a colocar 300. Es subcuenta 0. Entonces ya me busca las cuentas, no tengo que estarlas tecleando y nada más pongo los 500 pesos. Ahí está, mi partida está comprobada. Y vamos a hacer ahora un tercer movimiento. Ahora ya compré. Vamos a, según a la venta del día. Vamos a poner venta del día. Y la cuenta que representa las ventas, aquí le puse que es la 400. Entonces yo aquí voy a colocar 400. Voy a poner aquí 0. Y supongamos que la estoy vendiendo esto a 1000 pesos. Esta venta no la hice de contado, sino se la vendí a un cliente. Entonces esta fue una venta al cliente. O sea, con crédito, ¿no? Entonces la cuenta de crédito o la de clientes, perdón, dentro de mis activos representa los 220. Aquí está. Entonces voy a poner 220, 0. Y esto fue en 1000 pesos a crédito.
Entonces está comprobado, puedo seguir avanzando. Ahora ya hice una compra de mercancía, ya vendí. Vamos a suponer ahora que tengo que pagar lo que es el pago de renta. Pago de renta del mes. Entonces la cuenta de mayor para resultados de gastos, esto va a ser un gasto, en la 600. Voy a poner aquí 600. Y como yo ya tengo aquí auxiliares, ahora sí tengo subcuentas. En las otras solamente tengo 0, pero como los de resultado de gastos sí le coloqué una cuenta para poder yo distinguir de diferentes rubros o conceptos de gastos. Entonces si estoy pagando la renta, yo aquí lo estoy representando con el 3. Entonces yo aquí voy a colocar 3. Y vean, aquí no aplica, se va a cambiar. Y me va a poner que es la renta. ¿Cuánto voy a pagar de renta? Vamos a suponer que pago 100 pesos. Esta renta la pago de mis bancos. Entonces pongo la cuenta de bancos 0. Y es una salida. Entonces ya tengo la comprobación en 0. Y mis movimientos ya quedaron registrados. Ahora, esto ya queda de manera automática, pero para quitar esos molestos no aplica. Recuerden que pueden utilizar la función si error. Vamos a anidar y representan el 0. O vamos a representarlo con celda vacía, con comillas, para que no se coloque el 0. Lo mismo aquí vamos a hacer. Esto nomás hace una vez. No se vuelve a hacer, no se tiene que hacer cada que registren. Ahorita ya se queda automático, se quita el no aplica. Aquí también voy a hacer lo mismo con el cierro, coma y comillas, cierro paréntesis. Entonces ya los molestos no aplican, los voy a quitar. Y yo solamente me voy a dedicar a registrar la cuenta de mayor y la subcuenta. Dependiendo ustedes lo que quieran aquí. Vamos a agregar un pequeño ejemplo. Por decir, vamos a seguir en enero. Y vamos a suponer que ahora necesito pagar. Vamos a dar cuenta que no está aquí. Vamos a pagar la luz, ya tenemos el agua, la renta, la gasolina, internet. Ok. Vamos a decir que compré artículos de oficina, o sea, papelería. Entonces la cuenta de resultados es la 600, pero no tengo un concepto de papelería. Entonces cada que ustedes tengan cierto nuevo concepto, lo que tienen que hacer nada más en esta tabla es agregar 600, sigue el auxiliar número 8, es de resultados, es gastos. Y a este concepto, a este auxiliar o a esta le voy a llamar que sea papelería. Ok. Entonces, como ya lo acabo de agregar, lo que voy a hacer es aquí colocar un 8 y en automático me coloca papelería. Voy a decir que me gasté 50 pesos de papelería. Bueno, 10 pesos para que no sea la cantidad tanto como una renta. Y esta lo hice a través de mis bancos. Entonces salieron 200 pesos, la cuenta 0 y 10 pesos. Está cuadrado y ya tengo los movimientos. Vamos ahora, tengo aquí ya grabados otros movimientos, los voy a pegar para que podamos hacer un resultado para hacer los estados financieros, pero vamos a colocar un poquito más datos. Ok. Ahora, ya que tenemos toda nuestra información capturada o que ustedes lo van haciendo, lo único que van a hacer es insertar una tabla dinámica. Vamos a hacerlo sobre una hoja de cálculo existente y vamos a hacer primero que nada un balance. Ok, aquí está nuestra tabla dinámica. Vamos a generar un balance de nuestra contabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de todos los valores que estamos aquí representando, voy a colocar, me parece que es el de rubro.
Aquí está, rubro. Voy a filtrar, a quitar los vacíos, porque son estos vacíos que aquí están representados, son todos estos. Entonces voy a quitar aquí dentro del filtro el vacío y solamente voy a representar mi activo, mi pasivo y mi resultado. Voy a colocar la columna que aquí le puse comprobación, la voy a colocar en el cuadrante de valores, le voy a dar un poquito de formato y de manera sencilla y práctica aquí tenemos podemos poner la descripción de cada uno. Vamos a darle un diseño tabular y le voy a poner de color gris y listo. Aquí tenemos representada nuestro balance a la fecha que ustedes están ya contabilizando, porque esto va arrastrando la información. Entonces voy a darle aquí actualizar. Cada que ustedes metan información, nada más tienen que estar actualizando. Entonces aquí puedo representar que tengo en mi activo 14, pasivo tengo 2000. Los pasivos y el capital o los resultados están representados de manera negativa por su naturaleza, a como lo hicimos aquí dentro de la contabilidad. Pero para comprobar, vamos a hacer que mi pasivo aquí está, más mi capital, más el resultado del ejercicio debe ser igual a mi activo. Entonces aquí, como pueden ver, representan lo mismo y por eso aquí me está diciendo que la sumatoria de todo es 0. Entonces está cuadrada la información. Entonces aquí yo puedo representar con esta pequeña tabla dinámica un balance general. Ahora vamos a hacer un estado de resultados. Vamos igual a nuestra tabla, vamos a insertar tabla dinámica. Vamos a hacer una hoja de cálculo existente porque queremos que se pegue aquí en el resultado, en la pestaña de resultado. Voy a tomar lo que es en el filtro o en filas, cuando ustedes consideren, y solamente voy a filtrar lo que es resultados. De resultados necesito la descripción y el nombre. Los ingresos tienen que ir hasta arriba. Aquí están los costos, los gastos y todos aquellos conceptos por los que yo haya erogado. Entonces voy a poner la comprobación en valores y esto, lo que tengo aquí, es el acumulado, que es los 2390, que es lo mismo que tengo aquí en el balance. Pero como yo lo necesito ver mensual, lo que voy a hacer entonces es de aquí, de los valores de fecha, lo voy a poner en el cuadrante de columnas. Y como pueden ver, ya tenemos de manera automática en una tabla dinámica enero, febrero, marzo, abril y mi acumulado. En enero yo gané 890, en febrero gané 400, en marzo tuve otra utilidad de 400 y en abril 700. Acumulados me dan 2390, que son los mismos que tengo aquí en mi balance general. Entonces, estas son las maneras de nosotros poder hacer una contabilidad sencilla y solamente ustedes están registrando la información. Vamos a ver cómo voy a agregar el mes de, para allá por último voy a agregar un movimiento aquí del abril. Vamos a agregar el 30 de mayo. Vamos a suponer que hicimos una venta. Vamos a poner un pago de la renta. Vamos a copiar otra vez y que no vendimos nada ni compramos, pero sí tenemos que pagar la renta. Entonces vamos a ver aquí en el estado de resultados, con solo actualizar tenemos que hicimos un pago de la renta de 100 pesos y 2290 el resultado, y por ende se actualizó también aquí mi balance general. Entonces ustedes solamente van capturando todo lo que tengan
y de acuerdo también a su catálogo. Ustedes pueden agregar auxiliares de costos, auxiliares de ingresos, auxiliares de banco por si manejan no nomás un banco en general, sino manejan 3 bancos. Si tienen ciertos clientes, agregan nada más la subcuenta de ese cliente con el nombre, cómo se llama, y así sucesivamente. Ustedes con tablas dinámicas pueden hacer el estado financiero de estado de resultados o el balance general. Espero que les haya gustado el video. Es un poquito largo, pero tenía que explicar a detalle todo y cada movimiento, y así ver cómo se puede administrar o llevar una pequeña contabilidad con tablas dinámicas, ya sea para cualquier negocio pequeño o cualquier control de entradas y salidas. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like, y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.